consecuencias. ¿Por qué es tan importante tratarlo junto con kinesiología? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en un ratito nada más, así que no te lo pierdas. Discúlpame. Sí. Y viene, para esto, viene el doctor Cutica. No, a ver, si alguien dice en el país, a ver, ¿con quién puedo consultar de este tema? Es con el doctor Cutica, así que no se pierdan esa nota. Bueno, o sea que el máximo referente en este tema. Me voy a la mesa, allí se encuentra, como decía Sergio, un médico muy reconocido en el tema, que es el doctor Rubén Cutica, y la licenciada María Judith Iglesias, que es jefa del servicio de kinesiología del Hospital Pedro Elizalde. ¿Cómo les va? Bienvenido a los dos. Muy bien, muchas gracias. ¿Son compañeros de vida? Porque se los ve así que trabajan en conjunto. No, somos compañeros de trabajo de muchísimos años. A eso me refería, ¿no? Porque digo, muchos años. Cuando uno trabaja de la mano de alguien durante muchos años, es un compañero de vida también. ¿Por qué no? Se piensa simultáneamente. Se piensa, o algo que ya está pensando con una mirada, la otra persona está respondiendo al respecto. Sí, tal cual. Bueno, y nosotros mencionábamos, no por conocerlo, sino porque entiendo que es así, y ahora vamos a descubrir por qué, que este trabajo interdisciplinario es fundamental para el tratamiento de aquellos niños que empiezan siendo diagnosticados como niños, doctor. Así es. ¿A qué edad normalmente uno diagnostica este tipo de artritis idiopática? En general la sociedad no toma en cuenta que los niños pueden tener enfermedades reumáticas. Entonces es una gran sorpresa cuando uno hace un diagnóstico. Sí. Y la edad es muy diversa. Pueden ser desde niños menores de 1 año hasta adolescentes. Exacto. A cualquier edad pueden aparecer las enfermedades reumáticas. Cuando nosotros hablamos de artritis idiopática, ¿hablamos de cualquier enfermedad reumática o alguna en particular? Artritis idiopática juvenil es una enfermedad en particular. Sí. Es una enfermedad que no se manifiesta en todos los pacientes de la misma forma. Con lo cual es bastante compleja. Con lo cual es bastante complicado. Hay chicos que en general son pequeños, de menos de 4 o 5 años, por lo general varoncitos, que empiezan la enfermedad con mucha fiebre, con manchitas en la piel, una erupción que aparece coincidente con la fiebre, que puede aumentar el tamaño del hígado, del vaso, pueden tener afectación de las membranas que recubren el corazón o el pulmón, y después desarrollan la inflamación articular, o sea, la artritis. Eso es la forma sistémica. Claro, con lo cual esta persona puede tener toda una cantidad de cosas que uno tarda en llegar al diagnóstico, porque viene el pediatra, controla su corazoncito, dice, bueno, acá veo alguna irregularidad, me gustaría hacer un diagnóstico en este sentido. Requiere una cantidad de estudios antes de establecer el diagnóstico para excluir enfermedades que se parecen en el comienzo a la artritis idiopática juvenil. Está bien. Y el problema de las articulaciones, los chicos, ¿la sienten? Porque cuando uno es más joven, tiene una percepción del dolor distinta. Y nosotros muchas veces en algunas oportunidades hacemos referencia a que los chicos indican que tienen dolores. Y todo se refiere a los dolores de crecimiento. Y nos quedamos tranquilas pensando en que es así. Me duelen los tobillos, me duelen las rodillas, mamá, me duelen los talones, en fin, me duele el cuerpo, estoy cansado, necesito recostarme. Los niños sienten las articulaciones como las siente el adulto. Hay sí una cierta diferencia en aquellos niños que empiezan a muy temprana edad la enfermedad. Y entonces ese dolor articular pasa a incorporarse al esquema corporal. Y entonces muchos chicos uno ve que tienen articulaciones sumamente inflamadas, pero no responden con dolor. Entonces es como que se incorpora eso y no lo registran. Se acostumbran. Cuando son muy pequeños. Claro. Después ya cuando son más grandecitos, no. O sea, el dolor los limita. Y allí es donde tiene que jugar el rol Judith, para justamente evitar la limitación. ¿Uno tiene posibilidad de ver externamente una articulación inflamada? Por ahí estoy preguntando una estupidez, pero pensando en mamá, papá, que está en casa y que por ahí recibe o tiene una percepción, que siempre uno por ahí la tiene, de que el chico tiene dificultades para movilizarse o que de golpe se cansa y se detiene. Hay varios motivos por los cuales un niño merece ser consultado, o sea, merece una consulta reumatológica. O sea, cuando el niño va perdiendo destreza,
O sea, empieza a que no puede jugar bien, un chico que corría normalmente corre menos o no corre, empieza a tener claudicación, o sea, renguera, y por supuesto se llega después a ver la articulación hinchada, más grande, pero eso también es muy interesante porque como esto se va haciendo muy lentamente, a veces los papás se adaptan a ver esa articulación que va creciendo y no se dan cuenta. No es que de un día para el otro por se supuesto, inflamó. es progresivo. Claro. Entonces es muy común de ver chicos que por ahí inician la enfermedad con una sola articulación inflamada, habitualmente una rodilla, y que cuando llegan a la consulta tienen una diferencia de longitud en las piernas. Y eso es porque la inflamación no es de cuando la encontraron ayer o hace 2 días, sino que viene de antes. Estimuló ese cartílago de crecimiento y una pierna creció más que la otra. Entonces hay esa diferencia de longitud. ¿Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune? Es una enfermedad autoinmune, así es. ¿Qué significa que sea una enfermedad autoinmune? Significa que el organismo comienza a formar anticuerpos, eso que comúnmente se conoce como defensas. Sí. Entonces esas defensas que normalmente nos protegen porque nos defienden contra microbios, contra virus, en este caso se tornan en contra de los propios tejidos. Y en el caso de la artritis se tornan en contra de la membrana sinovial, que es una membrana que recubre la articulación por el lado interno. Perfecto. ¿Uno nace con esto y como algunas enfermedades autoinmunes por alguna circunstancia de la vida despiertan y se desatan? ¿O esto es progresivo y efectivamente uno tiene esta enfermedad al nacer y se va desarrollando a medida que crece? Claro. No se nace con ella. Perfecto. Pero sí uno tiene una predisposición a padecerla. O sea, nosotros no nos enfermamos de lo que queremos, sino de lo que podemos. Está bien, perfecto. Con lo cual, para reforzar y ahora hablar un poquito de la prevención, si nosotros tenemos algún antecedente familiar de una mamá, de un papá, de un abuelo que ha tenido artritis reumatoidea, por ejemplo, o que tiene algún tipo de artritis, ¿esto será importante a la hora de evaluar la historia clínica de ese niño? La enfermedad no es hereditaria, entonces uno toma en cuenta antecedentes, pero no es que si hay un abuelo con artritis reumatoidea, necesariamente alguien de la familia va a tener artritis reumatoidea. Está bien, perfecto. O sea, no es hereditaria, pero uno obviamente que toma en cuenta los antecedentes familiares, sobre todo en la historia de un niño, ¿no? Para repasar, y ahora nos vamos a meter con Judith, pero para repasar un poco la sintomatología, porque hablábamos de este tipo de artritis sistémica que puede afectar a otro tipo de órganos también y que eventualmente después llega a la inflamación articular. ¿Hay alguna otra sintomatología a tener en cuenta que puede ser importante? Hay otras formas de inicio de la enfermedad, que una de ellas que se llama oligoarticular, o sea que tiene poquitas articulaciones afectadas. Entonces hay chicos que inician la enfermedad afectando menos de 4 articulaciones. Esos son pocas. En general son... Y es más difícil llegar entonces. En general son nenas. De corta edad, 5 años, 4 o 6 años, y que inician la enfermedad con una articulación, habitualmente una rodilla, y después se pueden comprometer otras, no más de 4. Algunos de esos chicos, a lo largo del tiempo, pueden sumar articulaciones y tornarse en poliarticulares, más de 4. Y eso se llama oligoarticular extendida, o sea que afectó más de 4 articulaciones. Perfecto. Y hay otros que en general son adolescentes y prevalecen el sexo femenino, que inician la enfermedad afectando muchas articulaciones. Y si pocas son 4, muchas son 5 o más. Claro, o sea que el impacto es mayor. Claro. Este chico refiere de dolor más rápidamente que otro. Y refieren en forma característica rigidez matinal. Por la mañana se levantan entumecidos, les cuesta moverse. Como que calienta el motor, ¿no? Exacto, cuando entran en calor, digamos, esa rigidez se afloja
y los niños se mueven con más facilidad. Eso es una cosa muy característica de la artritis. Bueno, parte del tratamiento es Judith, no me quepa la menor duda, y ya vamos a hablar con ella de este tema. Y otro de los grandes fantasmas que muchas veces mencionamos con respecto al tratamiento y la farmacología, si se utiliza para tratar este tipo de pacientes, cuando hablamos de los más chicos más aún, es el tema de los corticoides. ¿Esto se trata con corticoides para desinflamar las articulaciones inflamadas? Algunos pacientes necesitan corticoides. Sí. Está bueno esto. Indudablemente. Necesitan, no importa. Necesitan. Claro. Nosotros tratamos de medicar con corticoides lo menos posible, pero a veces es muy necesario y se indican. Por supuesto. Uno trata de manejar la enfermedad con otros medicamentos que son antiinflamatorios que no contienen corticoides, antiinflamatorios habituales, pero habitualmente no llegan a controlar la enfermedad, no frenan la actividad de la enfermedad. Entonces allí uno recurre a lo que se llaman drogas modificadoras. Modificadoras significa que frenan la evolución y evitan el daño articular. ¿Esto se logra? Eso se logra inicialmente con el metotrexate. Sí. Es un medicamento que se utiliza hoy, digamos que es el estándar oro para tratar estos pacientes, el metotrexate. Y en los últimos 13, 14 años se han desarrollado otros medicamentos, que es lo que se denomina biológicos. Se denomina biológicos porque son producidos por células. Perfecto. Cada paciente requiere de un estudio y de un tratamiento distinto, porque entiendo que en el caso de los adultos también esto es muy particular y la evaluación tiene que ser minuciosa y la prueba y error. Muchas veces el reumatólogo que diagnostica a todo el mundo y que trata a todo el mundo por igual no tiene los mismos resultados exitosos porque algún paciente tiene una problemática y responde mejor a una medicación que la otra. ¿Eso también pasa en los niños? Eso pasa en los niños y hoy en día es mucho más criterioso el tratamiento porque estos anticuerpos monoclonales que son los biológicos, hay algunos que bloquean una sustancia específica que es el factor de necrosis tumoral y que se utiliza fundamentalmente en los chicos que tienen poliartritis. Los sistémicos, en el desarrollo de su enfermedad, participa otra interleuquina, otra sustancia que produce inflamación, que es la interleuquina 6. Y entonces para esos pacientes hay otro medicamento, otro anticuerpo monoclonal que es el tocilizumab. Hay otros pacientes que tienen otro tipo de enfermedades inflamatorias y que se manejan con otro anticuerpo que es el canakinumab. Entonces hoy uno puede decir, bueno, este paciente lo que está indicado es esto, para este otro paciente lo que está indicado es esto otro. Entonces uno trata la enfermedad más basado mucho más en la patogenia, o sea, en cómo se produce esa enfermedad. Claro, perfecto. Los efectos, los resultados son mucho mejores y la calidad de vida del paciente y la capacidad funcional del paciente hoy es totalmente diferente a lo que pasaba con un niño reumático hace 30 años. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí efectivamente tiene la manera de tratarse y que este chico se desarrolle en un adulto con una alta calidad de vida. Nosotros siempre somos muy sinceros con los pacientes y les decimos que nosotros no podemos ofrecerle curación, que hay excelentes medicamentos para tratarlos. Claro. Pero si la enfermedad se va por sí sola. Entonces nosotros tenemos que procurar que no haya inflamación, que el paciente se mueva y que conserve su capacidad funcional para que, siendo adulto, tenga las menores secuelas posibles, sea una persona productiva y desarrolle una vida normal. Perfecto. Bueno, ¿por qué es tan importante la presencia de Judith, digamos, el trabajo kinesiológico? Y yo me imagino, hay dos componentes básicos en un niño, que es soportar el dolor, que como madre y padre me imagino lo desesperante que debe ser, tener la referencia permanente de que este niño habla de dolor, y por otro lado el tema de la movilidad. Es difícil pensar en un niño que no quiera
hacer y jugar comerse y la mover. vida y andar en el patio y en el colegio y en fin, y todas circunstancias que se pueden presentar. Sí. ¿Cómo lo ayudamos en este sentido? Bueno, en primer lugar, hay que decir que bueno, es un trabajo en equipo, es Sí. decir, solo la kinesiología tampoco los resuelve el problema porque, bien explicó Rubén recién, los remedios tienen que tratar de frenar la inflamación. Claro. De todas maneras, nosotros entramos antes, apenas se diagnostica. Tenemos una evaluación que la desarrollamos en el hospital, que es una evaluación para medir la capacidad funcional. Eso nos da un número y sabemos además cuáles son las áreas que ese chico tiene dificultad para moverse. Y tenemos planeado, hay una parte de la terapia física que es un plan de ejercicios terapéuticos. Estos chicos todos los días tienen que hacer un plan de ejercicios terapéuticos, sobre todo cuando la enfermedad está activa. ¿En casa? En casa. En casa, En digamos, casa. con lo cual no hay una situación de No, hospital no, no, o de... no. Es más, nosotros que siempre tratamos de facilitar, porque en una enfermedad crónica uno debe facilitar Obvio. la venida al hospital, en fin, Obvio. nosotros los vemos el mismo día. Entonces, el mismo día se quedan toda la mañana, Sí. pero hacen kinesio, hacen si tienen que hacer laboratorio, van a reumato, si tienen que ir a endocrino, van a endocrino, es decir, tratamos de facilitarles eso. Y eso es, en la mayoría de los casos, una vez por mes. Entonces, nosotros lo evaluamos el primer día, ya le mostramos el plan de ejercicios. Uno de los síntomas que puede mejorar el plan de ejercicios es el dolor. Es decir, tienen que estar medicados, obviamente, pero a lo mejor no empezaron con toda la medicación por cuestiones de laboratorio y demás, y uno hace el plan de ejercicios y la mayoría de los chicos queda mejor. Ahora, dos preguntas te quiero hacer. Sí. Primero, ¿es fácil que un niño refiera el dolor? ¿O también esto de pensar que hay algo que anda mal hace que no, mejor no me dolía? Yo dije Hay que me de todo dolía, tipo. pero que mejor no me dolía. Hay de todo tipo. No, Por eso como tener esa sensibilidad porque para nuestra percibir. evaluación, esta que yo te explicaba, que se llama CAPFUN, que es para capacidad funcional, los ve moverse. O sea, yo le pido determinados movimientos, determinadas posturas, levantar los brazos, agacharse, bueno. Entonces uno va mirando, ¿sí? Con el ojo kinésico y con el ojo profesional, va mirando cómo lo hace. Entonces aparece la dificultad. La podés ver exactamente. Independientemente de que lo exprese, porque está el que expresa mucho más dolor del que tiene, Claro. y está el que sobre todo por ejemplo el adolescente, ¿viste? Que no dice nada, no le se dice, la no le quiere aguanta. contar, que se la aguanta. Entonces, obviamente que necesitamos esa expresión, porque nosotros vamos a tener que trabajar eso también, que el chico pueda expresar en el hospital lo que siente y lo que le duele y todo eso. Pero además lo vemos. Claro. ¿Entendés? Y con lo detectamos. cual, más allá del dolor que puede mejorar y que está combinado seguramente con el tratamiento farmacológico, el tema de la movilidad. Bueno, el plan de ejercicios se va a abocar, que lo tienen que hacer cuando tienen déficit de músculos, déficit de movilidad, tienen objetivos terapéuticos. Entonces, tiene que trabajar el cuádriceps, tiene que trabajar... Bueno, pero los chicos siempre se mueven, nosotros les damos autorización a que se muevan, de acuerdo a la evaluación y de acuerdo a lo que siente cada chico. Pero en Claro. general, ay, perdón que toqué el micrófono, pero en general nosotros los vamos guiando en la actividad, pero en general todos los chicos pueden hacer prácticamente todo. Es más, en primaria casi todos participan de educación física, por ejemplo. Bueno, esto es un dato importantísimo, Sí, ¿no? sí, El no sentirse sí. ya No, marginado no. de Al algo contrario. tan importante como es la actividad física. Solemos siendo mandarnos, chico. claro, solemos comunicarnos con el profesor de educación física, con la maestra, con el director, o sea, nota, más Sí, teléfono, importantísimo. más mail, más Por todo, supuesto. porque no tienen que ser segregados. O sea, el chico siempre tiene que estar participando. A lo mejor, a ver, tiene las rodillas sumamente inflamadas, no va a ser un deporte ese día. O de alto impacto. O de alto ¿no? impacto, además. Pero sí va a ser la parte de gimnasia, por ejemplo, de la Claro, clase. está Elongación, que tiene que hacer. Si los chicos corren, a lo mejor va a caminar en el mismo circuito que los chicos Por corren. supuesto. Pero no es que se tienen que quedar quietos, al contrario. Siempre andan mejor los chicos que la mamá viene y dice, ay, no lo puedo tener quieto. Bueno, qué suerte, mamá, que no lo puedes tener Claro, quieto. porque esto también se retroalimenta, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquella persona que se queda quieta se va como Peor, entumeciendo. claro. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero ambos dos se quedan. Tenemos consultas para hacer que seguramente llegan a través de nuestros teléfonos 011-4535, 0705 o 0706. Estaremos hablando de dos cuestiones. Una, la prevención de accidentes domésticos especialmente y cómo reforzar la atención en esta época del año. Y también estaremos hablando de los balances, esto que tanto nos pesa. No te lo pierdas, ya venimos.
Bueno, y estamos hablando de artritis idiopática juvenil, esto que conocemos como enfermedades reumáticas que también pueden tener los más chicos. Llegaron preguntas, Gloria de San Fernando dice, ¿qué hacemos con los chicos que no quieren hacer ejercicio, Judith? ¿Qué le decimos? Bueno, es bastante claro, aún en los chicos chiquitos uno les marca qué es lo que les falta. Por ejemplo, qué músculo, por qué tal movimiento no lo hace bien, porque también es muy común que la mamá diga, pero se mueve todo el día, o sea, corre todo el día. La cosa es que el organismo, él corre con un cuádriceps más bajo, más débil. Claro. Y el cuerpo se acomoda a eso. Entonces uno se lo marca. No, y después eso seguramente trae deformaciones. Claro, ¿no? exacto, o mala calidad de movimiento, demás. Claro. Entonces ellos entienden enseguida cuando uno les hace esta capfun, porque es el movimiento que ellos saben hacer, porque es el movimiento cotidiano. Es más, cuando lo mejoran vienen y me dicen, mira, y se tocan atrás, viste, que antes no podían. Claro, está bueno eso. Pero uno les marca, viste, y a lo mejor habrá chicos que, así como yo los veo una vez al mes, por ahí yo les digo, bueno, durante 2 semanas haz este ejercicio o estos 2 o 3 ejercicios, te veo en 15 días, a ver si mejoró esto. Perfecto. ¿Viste? Eso es muy personal, eso depende de cada uno. Y aparte estas pequeñas metas, claro, también, exacto. esto de no pensar a tan largo plazo, tal ¿no? cual. Para un chico, si no, es imposible. Tal Nos cual. cuesta a nosotros, que somos adultos. Totalmente. Claro, y ir modificando los ejercicios de acuerdo a la necesidad y también para variarle y para que sea más variarle y cambiarlo. entretenido para ellos. Sí, no, eso. Bueno, María de Carmen de Areco, ¿es lo que antes se conocía simplemente como reuma, doctor? Esta enfermedad se conocía antes como artritis reumatoidea juvenil. Reuma es una palabra como decir país. Perfecto. El país tiene provincias, sí, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso... Tiene una clasificación... Claro, hay muchas enfermedades reumáticas. Fenómeno. Reuma es todo. Engloba todo. Fenómeno. Isabel de Bernal dice que su hijo tiene artritis reumatoidea juvenil, pero le quisieron medicar con una droga que se usa para la leucemia. Se la doy, puede disminuir sus defensas. Acá el efecto Google, como digo yo, ¿no? Que nosotros empezamos a indagar mucho más de lo que deberíamos y hay veces que nos confundimos. A ver, ¿qué le decimos? Claro. Seguramente la medicación que le indicaron es el metotrexate. Lo que pasa que la forma de utilizar el metotrexate en oncología, o sea, para tratar una leucemia, es diferente a la forma en que se usa en reumatología. En reumatología el medicamento se utiliza una sola vez por semana, un solo día por semana se toma, y habitualmente en dosis más bajas. Con lo cual es distinto. Son chicos que, digamos, efectos adversos de los tratamientos oncológicos, caída del cabello, una caída en las defensas muy importante, que los chicos tienen que circular con barbijo, eso no existe en los tratamientos en reumatología. Con lo cual, no salirse de la recomendación del médico, obviamente, si efectivamente recibió un correcto diagnóstico y por ende un tratamiento. Así Esto es algo que por ahí los papás nos cuesta mucho cuando le tememos a algo. Eso ¿no? es muy importante, y es muy importante que cuando el paciente inicia un tratamiento, que no se cambie, ¿no es cierto? O sea, es como uno hace 1000 consultas, ¿no es cierto? Totalmente. Y cada consulta puede tener una opinión diferente. Entonces, este ir y venir es muy nocivo para los niños. Retrasa. Claro, porque no tienen continuidad en el tratamiento. La continuidad del tratamiento es fundamental. Les quiero agradecer a los dos. Muchísimas gracias por haber venido. Hemos aprendido algo nuevo. Seguramente hemos ayudado a mucha gente que está del otro lado y que sufre de esta situación, en particular en su seno familiar, y que se presentan. Siempre uno tiene dudas al respecto. Así que gracias.